Palabra de Dios. Palabra de Dios que nos nutre, palabra de Dios que nos fortalece, palabra de Dios que nos lleva a seguir adelante, que nos hace crecer. Me acompaña Brandon Barceló y con él, seminarista eudista, vamos a tratar de reflexionar en torno a la palabra y tratar de dejar que el dueño de la vida nos ayude a salir adelante y que el dueño de la vida nos muestre qué es lo que quiere de nosotros. Brando, cuéntanos. Bien, padre, la idea es que compartamos a partir de un texto bíblico tomado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 22 al 27, que compartamos un tema que probablemente a muchos nos va a tocar. Este Evangelio, ahorita lo leemos, este Evangelio quisiera que lo tomáramos para ver un poco cómo el creyente, cómo aquel que confía en Jesús, cómo aquel que se ha entregado a Jesús, debe en medio de las dificultades, en medio de los azotes de esas pruebas que diariamente enfrentamos, debe enfrentarlas también. Cómo debe darle frente a esos problemas. Entonces, eso es lo que quiero que compartamos a partir de 6 momentos que evidenciamos en el texto. A partir de esos 6 momentos, que compartamos un poco una radiografía de cómo los creyentes en los momentos de dificultades deben salir adelante. O sea, ¿cuál es el itinerario de un discípulo de Jesús ante las dificultades? Ante las dificultades, claro. 6 pautas, 6 claves, a partir del texto, a partir de las escenas del texto, de las acciones del texto, que nos ayuden a fortalecernos para nosotros poder enfrentar las distintas dificultades que experimentamos. Claro, de eso se trata. Entonces, voy con la lectura del texto bíblico, ¿no? Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 27. Dice la palabra de Dios. A continuación, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que llegaran antes que él a la otra orilla del lago, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte para orar a solas, y todavía seguía allí él solo al llegar la noche. Entre tanto, la barca ya estaba muy lejos de tierra y las olas la azotaban con violencia, pues el viento les era contrario. En las últimas horas de la noche, Jesús se dirigió a ellos andando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, se asustaron creyendo que era un fantasma y llenos de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús se dirigió a ellos diciendo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, entonces, 6 cosas a partir de este texto bíblico, 6 acciones que evidenciamos ahí. La primera es que Jesús sube a lo más alto, a la parte más alta. Luego de haber, porque el texto anterior es donde Jesús le da a la multitud, le da de comer con los 5 panes y los 2 peces. Luego de eso, Jesús manda a sus discípulos a que se vayan y sube a lo más alto. ¿Y qué significa eso de subir al monte, de subir a lo más alto? Sabemos que tenemos en la referencia el monte como el lugar del encuentro con Dios, como el lugar del encuentro de la oración, como el lugar de ese encuentro personal con Él, de ese encuentro íntimo, de verlo cara a cara. Y entonces lo primero que podemos compartir es eso, un Jesús que nos enseña, después de haber compartido con la gente, a subir, a dar gracias, a subir, a encontrarse con aquel que le permita hacer lo que acababa de hacer. Entonces, la importancia de la oración es lo que vemos primero. Un Jesús que, aunque es Dios, tiene la necesidad de ir hacia donde Él para reconocerse a sí mismo. Sube al monte. Entonces, ante las dificultades, ante nuestros problemas, lo primero es subir al monte. Oración. Lo primero es ponernos en contacto con Él, hacer intimidad con Él, estar cerca de Él. Ahora, la pregunta es, si el tema es oración, la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros esa experiencia de oración? Esa experiencia que no resulta ser más que ese encuentro personal con Él, con el Señor, ese encuentro íntimo. La pregunta podría ser esa, ¿cómo estamos viviendo nuestros momentos de oración? Porque muchas veces dejamos como la oración a un lado pensando que no, que ya, ¿para qué me sirve la oración si cuando voy y lloro no me pasa nada y termino decepcionado? Si cuando voy y lloro siento que nadie me escucha. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué sirve la oración? ¿Para qué oramos? ¿Qué importancia tiene la oración en esa relación con Dios? Pues, como te decía, es el diálogo, es el encuentro. Es el saberlo a Él ahí, es el saber que en medio de las dificultades, que en medio de lo que afrontamos, Él permanece ahí. Es el saber que después de que hemos tenido un día ajetreado, como seguramente Jesús lo había tenido por haberle dado, y luego encontramos una sanación también anterior al pasaje de la multiplicación de los panes. Entonces, ¿cómo Jesús, después de haber pasado de pronto un día difícil, es capaz, al llegar ya las últimas horas del día, de subir al monte y de encontrarse con el Señor? Llama la atención el tema de la oración, porque entonces en la oración, 1, recibimos fuerza para salir adelante. 2, podemos encontrar posibilidades que nosotros no habíamos visto,
que seguramente estaban allí, pero el contacto con Dios las hace más explícita, las evidencia. 3, nos sentimos acompañados, que es fundamental en la oración. Claro. En la oración es fundamental sentirse acompañado, no estar solo, porque algunas veces los problemas lo que nos llevan es a eso, a sentirnos solos. Y 4 es contar con que alguien ayuda. No solo me acompaña, sino que me acompaña para ayudarme, me acompaña para actuar en favor mío. Bien, entonces el primer tema, oración. Subir al monte. La importancia de subir al monte, la importancia de encontrarnos con el Señor, la importancia de tenerlo a Él como aquel en el que podemos siempre contar y con el que podemos sentirnos acompañados en todo momento. Eso sería lo primero. Lo segundo, la segunda acción entonces es, los discípulos van al lugar más bajo, que es el mar, el lago. ¿Por qué digo que el lugar más bajo? Porque regularmente tenemos como referencia el nivel del mar. Entonces los que viven en Bogotá son los que viven arriba y los que vivimos en la costa somos los que vivimos al nivel del mar abajo. Entonces podemos decir que van al lugar más bajo, de pronto en búsqueda, ¿qué pasa? No, pero que en la geografía bíblica es totalmente válido lo que estás diciendo, porque no se te olvide que allá el lago está bajo el nivel del mar, es decir, no está como nosotros. Realmente las montañas de allá no es que sean montañas, sino es que como está en una depresión, se ven altas, ¿verdad? Los montes se ven altos, pero realmente es una depresión, para tener el contexto de la geografía bíblica. Vale, entonces van al lugar más bajo. Correcto. En contraste con lo que hace Jesús, que es la oración en primer momento. Que va al lugar más alto. Van en búsqueda de seguramente de encontrar seguridades. El Evangelio de Juan, en este mismo relato, en el capítulo 6, nos cuenta que Jesús no le dice a los discípulos que vayan, sino que ellos toman la decisión de irse porque Jesús se ha ido al monte después de que lo querían proclamar rey. Entonces, algunos exégetas dicen que eso, que seguramente se fueron malhumorados, que seguramente se fueron diciendo, pero ¿qué se cree? ¿Por qué mejor no se dejó proclamar rey? Seguramente a nosotros nos iba a ir mejor. Entonces se van en búsqueda de sus propias seguridades, se van en búsqueda de otras cosas, alejándose de Jesús, y entonces lo que terminan encontrando en vez de seguridades es zozobra, muerte y peligro. Porque vamos entonces a ver que en la barca viven una realidad, y esa realidad primero es que estaban lejos. Entonces lo primero que sienten al alejarse de Jesús obviamente es que están lejos. Y eso significa que en medio de ese mar se encuentran solos, se sienten solos. Porque cuando vivimos dificultades regularmente nosotros pensamos en eso, en que estamos solos, en que ¿quién nos acompaña? Entonces no encontramos compañía ni en el amigo, no encontramos compañía en el familiar que pensábamos que iba a estar para siempre, y solemos pensar también que se ha ido Jesús, que se ha ido Dios. Entonces lo primero que pasa cuando nosotros decidimos apartarnos de Él es que estamos lejos, es que nos vamos a otro lugar, ¿no? Lo segundo es que la barca se zarandeaba, es como el segundo signo. La barca como signo de comunidad, ¿no? Ahí en el Evangelio. Y pienso en tantas comunidades que llevadas por sus propias seguridades, que llevadas por su propia manera de pensar, se han olvidado de que Jesús es quien les entrega el balance, que Jesús es aquel en el que pueden esperar que la comunidad se mantenga en pie. Lo tercero es que el viento era contrario. Y regularmente cuando uno está en dificultades uno siente eso, uno siente que uno va caminando y la brisa como que lo empuja para atrás y las dificultades como que lo van empujando para atrás, y era lo que también sentían los discípulos ahí en la barca. Y lo último es que era de noche, oscuridad. Claro, cuando uno está sin Jesús, cuando uno se siente lejos de Jesús, regularmente vive en oscuridad. ¿Por qué? Porque ya Él nos ha dicho en el Evangelio de Juan que Él es la luz. Es como la descripción de los problemas, ¿verdad? Los signos que presenta el texto, las imágenes que usa el texto, lo que quieren ahondar es que están en una situación de problemas, definitivamente. Yo no sé si es un problema económico, que puede tener esas mismas características. Claro. Yo no sé si es un problema de pareja, que puede tener esas mismas características. Yo no sé si es un problema de desempleo, que puede tener las mismas características. Cuando uno está viviendo problemas difíciles, cuando uno está viviendo problemas complejos, puede estar descrito allí. Puede tener viento en contra, puede ser zarandeado por las olas, puede sentirse lejos de Jesús, puede estar a oscuras, puede vivir momentos complejos. Claro, y entender que las dificultades, que esos problemas son normales, que a veces hay que vivirlos, que a veces la propia vida se encarga de que nosotros pasemos por eso, o que incluso nuestras propias decisiones nos hacen llegar ahí. Ahora, la cosa no es que, bueno, vivo problemas y me echo a morir, no, la cosa es cómo hago para enfrentarlos, cómo hago para ir en contra de ese viento y ganar al viento, cómo hago para que mi noche se vuelva día, cómo hacer para que mi barca que está zarandeada, que mi vida que está moviéndose a causa de las dificultades, coja estabilidad.
Y lo vamos a ver más adelante con una acción de Jesús. Qué buena pregunta, ¿verdad? Porque, bueno, al fin y al cabo a veces uno se siente el peor de los hombres, el peor de las mujeres, porque tiene dificultades. Claro. Y resulta que no, resulta que las dificultades forman parte de la vida. Resulta que ahí en las dificultades está mi condición humana. Lo que tenemos que preguntar es cómo superamos eso y cómo salimos adelante. 2 acciones has mostrado. 1, lo que hace Jesús, subir al encuentro del Padre en la montaña. 2, importante, la descripción de la situación que están viviendo los discípulos, que está descrita con bastante plasticidad, echando mano de los elementos del lago, de la barca, del viento en contra, de las olas que son muy fuertes. Ok, entonces en primer momento oración y en segundo momento las dificultades que viven los discípulos, que son cosas normales que a nosotros también nos suceden en nuestra cotidianidad. Tercera acción, Jesús baja hacia donde están los discípulos. Jesús baja hacia donde están. Y eso me hace pensar en lo que ya hemos dicho muchas veces aquí, que Jesús toma la iniciativa de ir en búsqueda de aquel que lo necesita. Lo decía yo alguna vez que predicaba, que tuve la oportunidad de predicar en la asamblea en el Teatro Minuto de Dios, decía que Jesús sentía esa atracción por el necesitado, que antes de que el necesitado le pidiera, ya Jesús iba en búsqueda de él. Lo veíamos con Zaqueo también, lo veíamos con el ciego de Jericó. Él va en búsqueda, él toma la iniciativa. Y eso me parece hermoso, porque entonces me hace creer que en medio de mis dificultades, que en medio de lo que yo puedo vivir diariamente, que en medio de ese problema económico, de ese problema en mi familia o de ese problema en el trabajo, en medio de todo eso yo puedo entender y puedo saber que Jesús está tomando la iniciativa de ayudarme, está tomando la iniciativa de darme calma, está tomando la iniciativa de entregarme, de darme su presencia para que yo pueda vivir confiado. Entonces eso a mí me parece hermoso. ¿Por qué? Porque esos discípulos que se sentían solos vienen a ser acompañados por el Maestro. Y así como nosotros también muchas veces nos sentimos solos, cuando nosotros también en medio de las dificultades no sabemos hacia dónde ir, no sabemos hacia dónde dirigir la barca, Él viene en búsqueda. Y eso me hace pensar en el interés de Jesús por nosotros, en el interés de Jesús por los que ama. Entonces me hace creer que en medio de mis dificultades tengo a alguien que me ama, tengo a alguien que está conmigo, tengo a alguien que no se cansa de buscarme, que no se cansa de ir al encuentro conmigo. Importante el tema, Jesús que baja, no se queda en el monte, sino que baja a donde está la debilidad, donde está la fragilidad humana. Tiene que ver con ese proceso que nosotros expresamos con el misterio de la encarnación. Él no te abandona, no te defrauda, Él viene a buscarte. Claro, y que lo entendamos, y que los que nos están viendo esta hora, las dificultades que tengan, los problemas que están atravesando. La pregunta no es si me voy a ahogar o si me tiro del barco o si qué hago, no. La pregunta es, ¿será que realmente estoy confiando que Jesús viene a mi encuentro? ¿Será que realmente estoy creyendo que Jesús, en medio de todo lo que estoy viviendo en el mar, en medio de todo lo que estoy viviendo en esta realidad que tengo, viene a mi encuentro y me hace sentir tranquilo? Esa sería la pregunta. Entonces, tercera cosa, Jesús baja, no se queda orando, sino que toma la iniciativa de ir hacia donde sus discípulos, al encuentro, a ayudarlos. Muy bien. Entonces tenemos 3 elementos. 1, Jesús que sube al monte. 2, la descripción de los hombres que bajan al mar, que están en el mar. Y 3, Jesús que baja del monte a la ayuda de ellos. Bien, 4. Y yo creo que es una de las cosas más importantes. Jesús camina sobre el mar. Hemos dicho ya que ese mar, que ese contexto de la barca en el agua es un contexto de dificultades, que el mar significa o simboliza el mal. Y entonces vemos a Jesús caminando sobre eso. Entonces, ¿qué podemos creer? Podemos creer que Él domina las fuerzas del mal. Podemos creer que en medio de esas situaciones que estamos atravesando, hay un Jesús que camina sobre el mar de las dificultades. Como tienes un libro tú, ¿no? Caminando sobre el mar de mis dificultades. Tal cual. Entonces, yo creo que se trata de eso, de entender que en medio de todo lo que estemos viviendo, en medio de nuestras inseguridades, en medio de nuestros miedos, en medio de todo lo que enfrentamos diariamente, podamos entender que hay uno que es más grande que todas esas dificultades y que es capaz de caminar por ahí. Y yo creo que eso de una vez es un mensaje de esperanza. Y de confianza. Y de confianza, claro. De entender que no estamos solos, de entender que hay alguien que puede vencer las dificultades, de entender que hay alguien que nos ayuda a salir adelante y que no caminamos solos en la vida, que hay alguien con nosotros. Y chévere sentir que Jesús es el Señor que puede vencer el mal. Chévere de sentir que seguimos al que pone el pie sobre las dificultades, al que se muestra como Señor. No sé, de pronto tú hoy estás con una dificultad muy grande, de pronto hoy tú tienes miedo, de pronto hoy tú crees que todo está perdido. Pues yo te quiero volver a decir a ti que Jesús domina las fuerzas del mal. Él vence el mal.
Y a mí en el Evangelio de Marcos me encanta cuando dice que Él es el más fuerte. En Juan queda más claro todavía con Juan el Bautista, ¿te acuerdas? Que dice que Jesús es el más fuerte, el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, más fuerte. Bueno, ¿quién es el fuerte? El mal. Pero Jesús es más fuerte que el mal. Y eso debiera darte paz en este momento, debiera darte confianza en este instante y debiera animarte a seguir adelante. Tal vez tú no vas a poder con las dificultades solo, pero con la ayuda de Él sales adelante. Es lo que va a expresar más adelante Pablo en Romanos 8:31. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que lo tenemos que creer. No es una invitación a declararnos ya ganadores en victoria. No, es a ir a dar la batalla, es a ir a luchar, es a ir a encontrar las posibilidades para salir adelante. Claro, y pienso en tanta gente que hoy ha dicho, no, ya yo no peleo más. O no, ya yo espero a que me llegue el final. O ya yo espero, ya no hay nada que hacer. Pienso en tanta gente que de pronto ha echado a perder su vida porque no encuentra una confianza, porque no encuentra en quién confiar, porque no encuentra una esperanza, porque no ve hacia el futuro. Y el mensaje claramente es entender que Dios, que Jesús camina encima de las dificultades y que Él nos acompaña. Y precisamente eso debe generar en nosotros esa confianza de la que hablas. Cuando estaba pensando en que Él es el más fuerte, me acordaba de aquella parábola o de aquella imagen que dice que si un hombre llega a una casa y amarra, somete al que está allí, porque es el más fuerte, ¿verdad? Y estoy pensando en el contexto, es un contexto del enfrentamiento de Jesús contra el mal. Pues yo creo que así lo tenemos que vivir. Él es el más fuerte. Es como si estuviéramos seguros de que nadie lo va a vencer. De que nadie lo va a vencer. Amén. Bien, entonces quinta cosa, ya hemos dicho la cuarta, entonces Jesús camina sobre el mar. Sí, Jesús, que significa que Él domina la fuerza del mal. Ok. Y la quinta cosa entonces sería los discípulos llenos de miedo. Los discípulos llenos de miedo gritando en la barca. Yo siempre he pensado esa imagen y siempre que la he pensado me hace chistoso porque 2 semanas ahí en una barca gritando y me lo imagino como gritaban, ¿no? Digo, eso es un comentario que tenía que hacerlo desde hace mucho tiempo. Pero no. Voy al hecho de que sentían miedo. Todos gritamos en algún momento de la vida, usted también. No, pero me imagino a 12 hombres gritando en la barca. Debería ser chistoso. Pero no. Pienso... Yo le he visto gritar a usted cuando no toca la pelota en el campo de fútbol. Pues yo no por eso, me haga contar eso. Esos gritos no son de angustia. No me haga contar eso. Esos gritos no son de angustia. No, pienso en los discípulos llenos de miedo, de verdad. Pienso en los discípulos que iban en búsqueda de seguridades y terminaban encontrando zozobra. Pienso en los discípulos que ahí en ese momento sacan a flote todas sus inseguridades. Ahí en ese momento se dan cuenta que sin Él nada pueden hacer. Que sin Él no pueden llegar a ningún lado. Y entonces sería la pregunta para nosotros, en medio de nuestras dificultades, en medio del miedo que es normal, como dices tú, es normal que nosotros gritemos de miedo, es normal que sintamos miedo. Ahora, ¿cómo hacemos para enfrentar ese miedo? ¿Dejamos que nuestras inseguridades nos calen y nos hagan sentirnos débiles y nos hagan sentir que todo está perdido? ¿O será que somos capaces de reconocer en Jesús aquel que es capaz de darnos fuerza y de sacarnos adelante? Y lo segundo es que se llenan de miedo porque no lo reconocen. Ok. Creen que es un fantasma. Creen que se va a empeorar todo. Creen que se va a empeorar todo. Entonces dicen, tras que hay aquí un maremoto, entonces viene el fantasma también a asustarnos. Bueno, yo no creo que asustarle, yo creo que hacerle mucho daño. Sí, es posible, ¿verdad? A mí me emociona porque el miedo en principio es un mecanismo de defensa. Yo he insistido mucho en estos días en eso. Gracias al miedo uno puede detectar la amenaza y correr. Gracias al miedo uno puede defenderse. Gracias al miedo uno puede, la adrenalina que bota, uno puede hacer cosas que nunca había hecho. Hay personas que se saltan una barda que no habían podido saltar. El problema es cuando el miedo se apodera del corazón, se apodera del control y nos pasa eso. Que entramos en pánico porque lo que describes tú de 12 tipos gritando en una barca, yo no sé si había nada más 12, no sé de dónde sacas que eran 12 nada más. No, supongo que los 12 es posible, discípulos. Porque también es posible que haya algunas mujeres también, ¿no? Sí. Es decir, el Evangelio de Lucas dice que a Jesús también lo seguían algunas mujeres. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí, Brandon? Lo importante aquí es notar y hacer notar que, quiero que esto lo llamemos, lo subrayemos, que es pánico lo que viven. Que es lo que no puede pasarnos. Nosotros podemos tener miedo, pero no podemos dejar que el miedo nos controle. Nosotros podemos tener miedo, pero no podemos dejar que el miedo nos controle. Es así. Listo. Vendría el sexto punto. Viene el sexto y último punto.
Jesús les habló, esto es hermoso, Jesús les habló y le dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Amén. Le recuerda que Él no los abandona. Le recuerda que Él es el mismo que hace unos raticos multiplicó el pan, el mismo que hace unos ratos curó al que estaba enfermo, que hace de pronto unos días había curado al ciego, es el mismo que había hecho esas cosas y les recuerda que en medio de esas dificultades, que en medio de toda esa situación, de toda esa realidad que viven en el mar, no están solos, que Él permanece fiel. Y yo creo que es la palabra para todos nosotros hoy. Yo titulaba esta prédica así, precisamente así, ánimo, soy yo, no tengan miedo, como termina el fragmento del Evangelio. Y yo creo que es el mensaje para todos. En medio de la dificultad que estemos viviendo, en medio de la soledad que podamos estar enfrentando, en medio de todo aquello que nos zarandea la vida, que nos zarandea la barca de la vida, debemos entender que Él llega y nos dice, ten ánimo, soy yo. Ese soy yo como reconocimiento de Dios, ¿no? El soy yo en el yo soy del Antiguo Testamento. Ajá, del Éxodo. Y ese no tengan miedo, que es la invitación a confiar. Les pide que no tengan miedo, que confíen en Él. Entonces yo creo que eso podría ser el sexto punto. Y como último, una gran reflexión sería que el resultado de toda esa acción de Jesús, del llegar, del caminar sobre el mar, del ser capaz de bajar, del ser capaz de ir hacia la barca, es la calma de los discípulos. Le entrega la calma a los discípulos. Qué bueno eso, ¿eh? Ojalá hoy podamos entregar todas nuestras dificultades, todas nuestras necesidades y que hoy podamos experimentar la calma de la palabra de Jesús. Yo quisiera que termináramos este momento de hoy con una oración de confianza, con una oración de abandonarnos en la presencia de Dios, con una oración de entrega en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, que nos entreguemos a Él, que nos abandonemos en las manos de Él. Vamos a pedirle al Señor que actúe en nosotros, vamos a pedirle al Señor que haga maravillas en nosotros. El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré. El Señor es mi luz y mi salvación, a nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Padre Dios, en este momento ponemos en tus manos todas nuestras situaciones. En este momento nos abandonamos en tu presencia. Nos abandonamos en tus manos. Padre Dios, queremos sentir que eres tú el que nos cuidas, nos proteges. Todo lo ponemos en tus manos. Confiamos en ti, creemos en ti, esperamos en ti. Somos tuyos. Y estamos seguros de tu amor. Y estamos seguros que tú nos llenas de felicidad y nos llenas de gozo. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias por este momento. Gracias por esta bendición que nos regalas. Porque eres tú el que nos bendices en este momento. Te entregamos todo lo que somos y te suplicamos una bendición poderosa, una bendición de ánimo y de fuerza, una bendición que nos haga seguir adelante. Señor, somos tuyos y nos reconocemos en ti. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por llenarnos de alegría. Gracias, Señor, por llenarnos de gozo. Gracias por permitirnos este momento de preparación para celebrar la Eucaristía, para estar contigo
en la mesa de la palabra y en la mesa del pan. Gracias, Señor, por tu bendición y gracias, Señor, por tu alegría. Te pedimos a ti, Padre, por todos los que están con nosotros en este momento. Sentimos tu presencia, sentimos tu alegría y sentimos tu gozo. Para ti la gloria, el honor y el poder, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré.